Pues ahora continúe con el estudio del Espíritu Santo. Vamos a ver en esta hora 16 personajes en el Antiguo Testamento donde Dios trató con ellos por medio del Espíritu Santo, pero no menciona literalmente la palabra Espíritu Santo, sino que encontramos que va a decir el Espíritu de Jehová, como ya lo hemos visto en otros estudios, el Espíritu de Dios, y entonces ese va a ser directamente el nombre que se menciona ahí acerca del Espíritu Santo o el Espíritu. Pero todos sabemos que eso es una manifestación desde el Antiguo Testamento, no solamente en Pentecostés, sino que ya el Espíritu Santo estuvo actuando en ese tiempo. Como primer personaje vamos a ver a José, el cual se encuentra en el libro de Génesis capítulo 41 verso 38, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Eso todos conocemos y sabemos la historia, que cuando José se presentó delante del faraón, ya que él tuvo un sueño en el cual necesitaba una interpretación, pues José fue llevado a ese lugar, y cuando ya se dio la interpretación que José mismo propuso que pusieran a alguien para que pudiese administrar en esos 7 años de abundancia, pues el mismo faraón reconoció que José era el que tenía el Espíritu de Dios que estaba en él. El siguiente personaje o el segundo personaje encontramos a Moisés. Eso se encuentra en el libro de Números capítulo 11 verso 17, en donde dice la palabra: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Sabemos de que Moisés, en primera instancia, cuando estaba dirigiendo al pueblo en el desierto, pues él llevaba la carga y el peso de estar aconsejándolos, de estarles instruyendo, de estarles guiando. Su suegro le dijo a él de que él tenía que buscar la manera de alivianar la carga, de distribuir ese peso que tenía. Entonces él lo que tenía que hacer era buscar hombres para que se encargaran de estos asuntos. Entonces Dios, aprobando lo que su suegro Jetro le había dicho, entonces le dijo a Moisés: Moisés, el Espíritu que está en ti, o sea, el Espíritu Santo, lo voy a tomar y lo voy a distribuir, o vamos a estar el Espíritu Santo dentro de ellos también, para que ellos puedan saber cómo gestionar, cómo resolver la situación o los problemas que se les presente. A eso se refiere en el libro de Números capítulo 11 verso 17. El tercer personaje en el cual el Espíritu Santo se manifestó es en Josué. Números capítulo 27 verso 18 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Gracias a eso, obviamente, el Espíritu Santo pues había reposado sobre Josué para poder continuar la obra que Moisés había iniciado. Es que, bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo también en los ministros, en los líderes, en el trabajo. La obra del Señor nunca se va a detener, amados hermanos, aunque cambie el personaje, aunque cambie el liderazgo, aunque cambie la persona que es el que lleva a cabo un grupo, una congregación determinado. Si ambos están con la unción, con el bautismo del Espíritu Santo, con la llenura, siguiendo la palabra, siendo guiados por el Espíritu, entonces las cosas van a marchar conforme a lo que Dios ha demandado. Y eso es lo que sucedió con Josué.
Josué llegó a ser el sucesor de Moisés. Por eso es que allá en ese libro de Josué claramente el pueblo del Señor le dijo: si siguieras las ordenanzas que Moisés hizo, los caminos, la forma, y obedecieras a Dios como lo hizo Moisés, nosotros te vamos a obedecer. Y el mismo Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés. Entonces, el Espíritu Santo en este caso, cuando Moisés le impuso la mano, porque ahí dice: y pondrás tu mano sobre él, cuando le puso la mano sobre él, entonces reposó el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dentro de Josué. El cuarto personaje que vamos a ver en el Antiguo Testamento es Otoniel. Jueces capítulo 3 verso 10 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Ahí Otoniel es uno de los jueces que nos habla la palabra del Señor. Sabemos nosotros que antes de que hubiese un rey en Israel, pues Dios estableció varios jueces, y dentro de ellos está Otoniel, en el cual fue uno de los que Dios mismo utilizó, y ahí dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él para poder juzgar a Israel. Es que nosotros sabemos, amados hermanos, que no es por nuestra propia fuerza, no es por nuestra mente, no es por nuestra capacidad, sino que es el Espíritu de Dios que nos da la sabiduría, es el Espíritu de Dios que nos da la gracia, el Espíritu de Dios es el que nos da el entendimiento, el Espíritu de Dios es el que nos inspira, el que nos guía. Bueno, ya hemos visto varios aspectos de las funciones del Espíritu Santo. En este caso, pues, también Otoniel procuró tener el Espíritu de Dios para poder vencer y poder salir a la batalla y poder así luchar contra el enemigo. Gedeón es el quinto personaje. En Jueces capítulo 6, verso 34 dice la palabra: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiesaritas se reunieron con él. Esto nos habla que cuando el Espíritu Santo está con nosotros, cuando tenemos al Espíritu Santo, pues va a haber una obediencia de parte de aquellos que reconocen verdaderamente que Dios está con nosotros. Tener el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté en nosotros, nos da, como dije anteriormente, esa gracia delante de los demás, esa gracia en el cual podemos nosotros dirigir a las personas, y a la hora de dar una orden, una instrucción, no van a sentirse ofendidos, no van a sentir como que nosotros estamos haciendo algo incorrecto, sino que van a saber y reconocer verdaderamente de que estamos haciendo las cosas dirigidas bajo la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. El sexto personaje es Saúl. Aquí vamos a ver dos pasajes o dos ocasiones en el cual este hombre Saúl, antes de ser rey, pues hubo sobre él también una manifestación del Espíritu Santo. A pesar de que en Saúl no se menciona, en el libro de Samuel no se menciona acerca de este personaje Saúl como un hombre devoto de Dios, como un hombre seguidor de la palabra del Señor, como un hombre que realmente esté haciendo la voluntad del Señor en algún momento, pero sí la misericordia de Dios, sí el Espíritu Santo siempre llegó a entrar en él para darle esa oportunidad, para darle esa unción, para darle esa autorización de parte del Señor. En 1 Samuel capítulo 10, verso 10 dice la palabra: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Encontramos y nos acordamos del gran refrán, ahí está la palabra donde dice Saúl entre los profetas, en donde el Espíritu de Dios reposó sobre él, y entonces él empezó a profetizar. Como le dije anteriormente, el Espíritu Santo
Él sabe a quién bautiza, Él sabe en quién entra. Y en 1 Samuel capítulo 11, verso 6 dice, al oír Saúl esta palabra, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió con ira en gran manera. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, encontramos nuevamente acerca de cuando el Espíritu Santo llegó donde Saúl. El séptimo personaje es David. 1 Samuel capítulo 16, verso 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Otra vez encontramos un momento apreciado en el cual ya en la lección anterior hablamos de que el Espíritu Santo también uno de los emblemas es el aceite, pero en este caso estamos viendo donde cuando Samuel llegó a ungir a David, en ese momento llegó el Espíritu de Jehová y reposó y entró en David. ¿Por qué? Porque David iba a emprender una labor. David iba a emprender una misión. ¿Cuál era esa misión? Esa misión era llegar a reinar sobre Israel y necesitaba la unción del Espíritu Santo para poder gobernar de manera correcta. El octavo personaje es Elías. Elías también hay dos pasajes en los cuales vamos a encontrar acerca de cómo Dios, por medio del Espíritu, entró y reposó en él. En 1 Reyes capítulo 18 verso 12 nos dice, acontecerá, en 1 Reyes capítulo 18 verso 12 dice, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Aquí Eliseo reconoce claramente de que Elías, en cual tenía el Espíritu Santo, y que en cualquier momento el Espíritu de Dios le iba a decir, o el Espíritu Santo le iba a decir que fuese a otro lugar. Entonces, ¿cuál fue la labor de Eliseo en ese momento? No apartarse de Elías, porque él sabía que el Espíritu Santo estaba con él. En 2 Reyes 2:16 dice, y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él dijo, no enviéis. Cuando Elías fue arrebatado en un torbellino, en ese momento, pues los mismos hombres que estaban ahí alrededor, los mismos profetas que estaban por ahí, ellos mandaron a decir que seguro por algún lado lo había echado el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová, como lo llamaban en ese momento. Eliseo sabía claramente que eso no era así. Y él les dijo, no, ni siquiera vayan a buscarlo, porque ya él se ha ido. Ya se ha ido. El noveno personaje es Eliseo mismo, el discípulo de Elías que acabamos de mencionar. Segunda Reyes capítulo 2 verso 15 dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. En este caso, pues cuando mencionan el espíritu de Elías es como habíamos hablado acerca de Josué, que decía el espíritu de Moisés, pues no es el espíritu directamente del personaje, no, sino el espíritu que tenía Elías. O sea, el Espíritu Santo que moraba dentro de Elías era el que ahora ellos, al ver la manifestación, los mismos milagros que hacía Elías, que ahora hizo Eliseo, entonces a su manera, en su forma natural, en su forma humana, ellos decían, bueno, el espíritu de Elías. Pero en este caso sabemos que es el Espíritu Santo mismo que tenía Elías, que ahora Eliseo también lo tenía. Entonces, asimismo en la actualidad, amados hermanos,
No es de que un pastor es mejor que otro pastor o que otro hermano. No es que un evangelista es mejor que el otro. No, 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 no. Simplemente todo aquel que tenga el Espíritu Santo y es guiado por él puede predicar, puede hacer la obra, puede hacer lo que el otro hermano hace y aún mejor, siempre y cuando sea guiado por ese Espíritu Santo. El 10º personaje es Ezequiel. En el mismo libro de Ezequiel, capítulo 2, verso 2 dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Esto está hablando el mismo Ezequiel, que dice que el Espíritu entró en él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, entrar en cada uno de nosotros. En el profeta Ezequiel, pues, el Espíritu entró en él y él pudo empezar a profetizar. El personaje número 11 es Daniel. Daniel, tenemos 3 pasajes también en la cual vemos que se menciona acerca del Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, pero también dice aquí el Espíritu de los dioses. Daniel capítulo 4, verso 9 dice: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, decláreme las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. En este caso, no es que había un espíritu de los dioses, sino que en este caso creyó a su manera, interpretó de que Daniel tenía un espíritu de los dioses. Acordémonos que en esos tiempos, para ellos y en la actualidad, lo vemos en algunos países como la India, a todos le llaman dioses y tienen un dios de todo. Pues para ellos, Daniel tenía un espíritu de los dioses, pero es de nuestro Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo. En nuestra manera, en la actualidad, nosotros sí entendemos a qué se refiere cuando él menciona esa palabra. Entonces, aquí este rey se dio cuenta claramente de que Daniel tenía un espíritu diferente. Él le llamaba espíritu de los dioses, pero es el mismo Espíritu Santo. Nosotros también, amados hermanos, tenemos al Espíritu Santo de nosotros. Por eso dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia. Mientras que otros actúan de otra manera, nosotros actuamos siempre guiados por medio del Espíritu Santo. En el libro de Daniel, capítulo 5, verso 11, también nos dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Aquí encontramos que el Espíritu Santo tiene potestad, tiene sabiduría, tiene entendimiento y da gracia, da a aquella persona que realmente lo tiene una posición totalmente diferente a aquellos que no lo tienen. Por eso es necesario, amados hermanos, ser siempre guiados por el Espíritu Santo. Por eso es necesario permitirle al Espíritu Santo que sea el que nos hable, el que nos redarguya. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, déjeme decirle, amados hermanos, que su actuar no es con la carne, sino que su actuar es conforme a lo que dice la palabra del Señor. Lo que hace no lo hace obligado, sino que lo hace ya dirigido por medio del Espíritu Santo. Y en Daniel pues se encontró eso, un espíritu diferente, un espíritu superior, un espíritu en el cual gracias a ello a él se le puso en una posición mucho más alta que el de los demás. En el capítulo 6, verso 3 de ese mismo Daniel dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Nuevamente, volvemos a mencionar ese espíritu superior que era el Espíritu Santo. Mientras que los otros eran guiados por su propia mente, eran guiados por su conocimiento, eran guiados por sus estudios, eran guiados por sus capacidades,
Pues Daniel tenía el Espíritu Santo con él, el cual lo hacía superior que los demás. El 12º personaje es Miqueas. En ese mismo libro de Miqueas, capítulo 3, verso 8, dice: Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerzas, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. En el tiempo que el profeta Miqueas estaba predicando la palabra, pues había muchos falsos profetas, muchos hombres que lo que hacían era mentir, eran hablar a favor del pueblo de Israel, permitiendo sus fornicaciones y sus iniquidades. Y no había ninguno que por lo menos hablara en contra del pecado que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Por eso aquí dice la palabra que el mismo Espíritu de Jehová lo llenó de poder a él. ¿Para qué? Para que no importando qué acontecimiento negativo pudiera llegarle, qué persecución, qué amenaza pudiera llegarle, pues Miqueas siempre se dedicaba a qué? A predicar la palabra y a hablarles a aquellos personajes de Israel para que ellos enmendaran sus caminos, no importando que los falsos profetas ellos mismos estuviesen engañando a los reyes, a los gobernadores y a los que estaban encargados del pueblo israelita, sino que él mismo era aquel heraldo, aquel propulsor, aquel que hablaba, aquel que denunciaba el pecado que los israelitas estaban cometiendo, pero ¿cómo? Por medio de la unción que el Espíritu Santo reposaba en él. El personaje número 13 es Azarías. Azarías, también uno de los profetas, el cual en 2 Crónicas capítulo 15 verso 1 dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Este Azarías Dios lo utilizó también para que él le hablara al rey Asa, y este hombre rey lo escuchó e hizo ciertas reformas también. Es que cuando el Espíritu Santo está con nosotros, nosotros hablamos y hay un respaldo de parte del Señor. No es solo por hablar, sino tal vez teniendo el Espíritu Santo. El personaje número 14 es Zacarías. Segunda Crónicas capítulo 24 verso 20 dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Otro profeta que encontramos que se enfrentó al pueblo, se enfrentó a los israelitas, a su propia nación, se enfrentó ¿para qué? Para hablarles a aquellos que estaban cometiendo pecado, aún a los mismos gobernadores, de manera que esto lo hizo como cuando estaba el Espíritu de Dios llenándolo a él, dándole fuerza, dándole ánimo, dándole autoridad. El número 15 es uno de los jueces muy conocido, llamado Sansón, donde, como mencioné, de igual manera como Saúl, parece que era un personaje que no le servía mucho a Dios. En obediencia pues cumplía a medias el voto nazareo, pero hay 3 ocasiones donde el Espíritu de Jehová reposa sobre él. Dice el capítulo 14 de Jueces en el verso 6: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ahí está la primera vez en donde Sansón se la manifiesta la fuerza, pero esa fuerza no vino de él, esa fuerza no provino
por haber hecho simplemente el voto nazareo. Esa fuerza no provino de sí mismo, sino porque el Espíritu de Jehová, dice, reposó sobre él. Cuando el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, tal vez no vamos a llegar a tener la fuerza física de Sansón, pero sí la fuerza espiritual, como Sansón la tuvo. Cuando viene la tentación, el Espíritu Santo nos redarguye, nos habla, y esa fuerza, amados hermanos, es el que nos hace no cometer pecado. También en Jueces capítulo 14, verso 19 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado su enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Aquí encontramos por segunda vez también donde Sansón, el Espíritu de Jehová entra en él para ir a pelear, para ir a la batalla, ante un enigma que había sido resuelto y ya le había dado su palabra, pues aquí tiene el Espíritu de Jehová que reposa sobre él. En Jueces capítulo 15, verso 14 dice, así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de su mano. Eso habla cuando Dalila lo engañó o trató de sonsacarle cuál era la razón de su fuerza, y él pues en broma le dijo acerca de que si fuera atado, y en el momento que con cuerdas nuevas, en el momento que llegaron para apresarlo, en ese momento entonces automáticamente ahí el Espíritu del Señor vino en él y él rompió esas cuerdas como si nada. Por último, el personaje número 16 se llama Jefté. Dice que Jueces capítulo 11 verso 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Aquí habla acerca de un hombre que fue rechazado por sus propios hermanos. Por no ser hijo de madre y padre, sus hermanos lo rechazaron a él. Pero más adelante ellos llegaron a buscarlo para que él saliera en defensa de ellos y los guiara. Y nos dice aquí la palabra del Señor en donde leemos, si usted puede continuar la lectura con respecto a ese pasaje, de que el Espíritu del Señor entró en él, reposó sobre él, vino sobre él, y de ahí en adelante él pudo salir a la batalla, descender a estos lugares y salir victoriosos. Así que, amados hermanos, a través de estos personajes nos damos cuenta que no solo en Pentecostés, no solo después de que Jesús dijo que se iría y dejaría un consolador, es que se manifestó el Espíritu Santo, sino que aún en el Antiguo Testamento ya el Espíritu Santo estaba realizando su obra. Así que hemos visto, amados hermanos, cómo el Señor a través del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en estos personajes, 16 de ellos, pues reposó sobre ellos, hizo la obra, hicieron grandes proezas, hicieron maravillas, pudieron vencer. Asimismo usted y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, a través del Espíritu Santo podremos vencer. Aún en medio de toda situación y circunstancia que estemos, es solo de pedirle al Señor, el Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad, a toda justicia y que nos dé fuerza. Amén y amén.